Bueno, chicuelos, vamos a comenzar. Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es precisamente ver los aspectos básicos del lenguaje de programación, ¿ok? Ya vimos un poquito sobre la terminal, la clase pasada, pero la verdad es que el lenguaje de programación está muy unido con el sistema operativo. O sea, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con C++, recordemos que C++ es la digievolución de C, un lenguaje de programación que pues fue inventado por Dennis Rich y que eventualmente fue el creador de Unix, ¿no? Entonces, tanto Linux como Mac están intrínsecamente unidas a C++ de alguna manera como pues por parte del sistema operativo. Y de hecho, a mí me encantaría mostrarles sobre las sentencias en ensamblador, la pila de sentencias, etcétera, 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 etcétera. Pero pues obviamente el curso para exámenes no va orientado a eso. Se los vamos a enseñar después, no se preocupen. Lo que sí nos interesa es que ustedes puedan entender bien qué es la sintaxis básica del lenguaje de programación desde el principio. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a hacer es precisamente aprender o introducirnos al lenguaje de programación C++ y vamos a comprender un poco mejor qué implica dentro del sistema operativo. ¿Ok? Esta es precisamente la clase de entradas y salidas, que pues de entradas y salidas vemos un poquito más que esos, ¿no? Vemos entradas y salidas, la interacción con el sistema operativo y un poquito de introducción a los tipos de datos y a las variables. Realmente variables y tipos de datos nos van a importar muchísimo más a la hora de entrar de lleno a la memoria. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Obviamente primero necesitamos nuestro archivo, ¿no? Si yo me voy aquí al CD escritorio, pues ya no tenemos nuestra carpeta porque la eliminé, ¿no? Entonces vamos a precisamente crear nuestra carpeta de mkdir. Programación desde cero, fundamentos. ¿Vale? Express. Perfecto, esa va a ser nuestra carpeta del curso nada más. Entonces vamos a ponerle un CD a fundamentos de carpeta, a la carpeta de fundamentos. Y ahora sí, ya estamos ubicados dentro de carpeta de fundamentos. Si hacemos un ls ya no hay nada. ¿Ok? Entonces, actualmente pues realmente no les voy a enseñar cómo instalar las herramientas CodeBlocks de C++ porque ya les dije que no me gusta utilizar este tipo de herramientas. Ahora, si quieren aprender a utilizar el compilador directamente desde su terminal, si están en Windows, deben de cambiar las variables de entorno y poner la ruta del ejecutable de G++, que está dentro de la carpeta de MinGW, dentro de cada uno de sus IDEs, ya sea CodeBlocks, C++ o cosas así. Pero es un poquito complicado, ¿vale? Realmente utilizarlo como comando en Windows es medio especial. Lo que yo les recomiendo si quieren aprender a hacer esto es que pues busquen un emulador de Linux en línea, ¿no? O alguna terminal de Linux en línea que les permita explorar más este tipo de cosas. ¿Por qué? A ver, siendo sinceros, realmente para aprender el lenguaje de programación como sintaxis no es muy necesario ver estos temas que digamos. El problema es que para comprender el lenguaje, sí, para comprenderlo como tal, de qué involucra el lenguaje, sí. Y eso es muchísimo más de todo lo que vas a hacer nada más con el puro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer ahorita? Bueno, primero, pues obviamente yo tengo un entorno un poco diferente en el cual utilizo un editor de texto específico, que en este caso vamos a utilizar Visual Studio Code, y en la terminal compilo y ejecuto mis programas, ¿ok? Sería el mismo efecto si ustedes le ponen al botonazo de compilar y ejecutar. Ahorita, solamente en las primeras ejecuciones, en el primer programa, vamos a ver qué interacción tiene y qué relación tiene con el sistema operativo, pero no es excesivamente necesario que ustedes lo hagan en sus CodeBlocks, en un dev C++, porque no van a poder hacerlo, porque vamos a hablar de algunas cosas que parecen que se tienen que ver más adelante,
pero realmente es importante que se aborden desde ahorita para que entiendan bien que involucra el propio lenguaje de programación. Por ejemplo, vamos a utilizar variables de entorno y... perdón. Vamos a utilizar los argumentos del sistema y también vamos a utilizar los códigos de estado. Entonces, al utilizar los códigos de estado, pues obviamente tenemos que ver algún resultado de la ejecución del programa y ese es el famoso return 0. Si yo, por ejemplo, le pongo echo signo de dólar pregunta, me imprime un 0. ¿Por qué? Este 0 me imprime porque la última ejecución está bien. Si yo pusiera un comando que no existe y le doy un enter, y le doy el enter, pues obviamente me imprime un 127. Si yo le vuelvo a preguntar el código de estado, el echo signo de dólar pregunta, me aparece 127. Si se preguntan cómo obtengo los comandos anteriores que he utilizado, pues es muy sencillo, nada más flechita hacia arriba, flechita hacia abajo y ya, ¿no? O sea, sí es parte de las flechitas en la terminal. Entonces, aquí ya podemos ver este 127 que por defecto mi terminal, como la tengo configurada, pues me lo manda sin necesidad de pedir constantemente el código de estado por medio de la impresión, como es aquí, ¿no? Entonces, estos son los códigos de estado. Un programa bien ejecutado siempre te tiene que devolver un código de estado 0. Por ejemplo, el famoso ls. Me va a dar el código de estado 0. Si yo hago un cd ... y regreso a la carpeta de escritorio y vuelvo a preguntar, tengo un código de estado 0. Si hago un cd y entro a la carpeta de fundamentos y también pregunto el código de estado, igual es 0. Porque cada que las cosas salen bien, me va a dar un 0. En este caso, voy a utilizar el comando g++, que es el comando que yo utilizo para compilar. De hecho, es el mismo compilador que se utiliza en deb++ y en Codeblox. Es el mismo, ¿ok? Entonces, si yo le doy un enter, me dice un fatal error, no input files. Esto quiere decir que no tiene archivos de entrada, porque básicamente, como es el compilador, me está pidiendo, ¿y qué voy a compilar? Entonces, como no tiene nada que compilar, pues me manda un error y de hecho me manda el código de estado 1. Si yo le pregunto qué le duele, efectivamente me va a contestar un 1, ¿vale? Y como yo ejecuté esta ejecución, yo ejecuté este comando, obviamente el resultado de este comando pues es un 0, perdón. Entonces me dice que está bien. Si yo vuelvo a ejecutar el código de estado, pues me va a decir que está bien, ¿no? Ahora sí, una vez entendido esto, ¿qué son los argumentos de sistema? Bueno, los argumentos de sistema es todo lo que pones aquí con espacios, ¿ok? Cada espacio es un argumento nuevo. ¿Cómo está eso? Bueno, si yo por ejemplo utilizo el comando ls, no va a tener nada. Si yo utilizo el comando ls-la, ya imprime algo diferente. O sea, estos son los argumentos. ¿Qué le vas a pasar al sistema para que funcione como quieres que funcione? Cuando, por ejemplo, quieres hacer un efecto o quieres tener un comando que tiene un efecto sobre un archivo, a ese archivo se le llama el target, ¿ok? Entonces, en el target se lo tienes que pasar pues, aquí, ¿no? Como un argumento de sistema. Entonces, voy a crear un archivo, nada más, control S, lo vamos a guardar y lo vamos a guardar en fundamentos, ¿no? Aquí lo vamos a guardar como 1-basics.cpp, ¿ok? Y le vamos a poner en guardar. Muy bien. Ahora, si yo hago un ls-la otra vez, ahora me aparece mi archivo 1-basics.cpp, porque pues ya se creó y ya, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver el contenido, que ya sabemos que no tiene nada, pues simplemente, es más, vamos a guardar aquí un hola. No. Uy, jeje. No, tú tampoco. Hola. Jeje. Hola.
Perfecto, control S. Ya lo guardamos. El control S es para guardar, porque si escribes y no guardas, pues no se ven los efectos. ¿Ok? Entonces, si hacemos un cat para ver el contenido de un archivo 1-basics.cpp y le damos un enter, me aparece el contenido. Hola. Si se dan cuenta, el 1-basics lo seguí escribiendo en la terminal en mi línea de comandos. Cada una de estas cosas, el cat no es lo mismo. El cat es el comando y el 1-basics es mi archivo. Cada uno de estos es un argumento del sistema. Este es un argumento diferente a este. Por eso no se usan los espacios en el Command Line Interface. A menos, claro, de que utilices las comillas. Utilizando las comillas se resuelve todo. ¿Ok? Entonces, este cat espacio 1-basics.cpp son dos argumentos. Uno es mi comando y el otro es mi target. Y esto es importante entenderlo, porque al final de cuentas es como va a funcionar C++. Ahora sí, una vez entendido esto, vamos a hacer la estructura básica de un programa de C++. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, nosotros tenemos que empezar a partir de un include. Este include me va a servir, vamos a hacerlo un poquito más grande, me va a servir para decir, ¿sabes qué? Mi programa no tiene nada. Y como que quiero que tenga algo, te voy a incluir una librería. En este caso, ¿qué librería te voy a incluir? Voy a utilizar IOStream. ¿Qué es IOStream? IOStream viene de input y output o stream comunicación en tiempo real, ¿vale? Entonces, técnicamente, esto vendría a ser la comunicación en tiempo real de entradas y salidas, ¿ok? Eso es lo que queremos, porque al final de cuentas, cuando queremos imprimir algo en la pantalla, lo que queremos hacer es tener una comunicación con el usuario, una comunicación de salida, porque nuestro programa va a sacar información y se la va a mostrar al usuario. Entonces, lo que queremos son la comunicación de salida. Para que el usuario nos ingrese cosas por teclado, queremos la comunicación de entrada. Por eso es que utilizamos IOStream. Ahora, si yo utilizo using namespace std, ¿qué es esto? Bueno, ahora, cuando nosotros pensamos en entradas y salidas, nosotros podemos pensar en muchos canales de entradas y salidas. Por ejemplo, su pantalla es un canal de salida, su teclado es un canal de entrada, su mouse es un canal de entrada, sus bocinas son un canal de salida, su tarjeta, su puerto de red, que son varios, funcionan tanto de entradas como salidas, ¿no? Entonces, vas a necesitar o vas a tener muchos canales de entradas y salidas. ¿Cuál quieres utilizar específicamente? Bueno, aquí nosotros estamos diciendo utilizando el espacio con el nombre STD. STD viene de estándar, ¿ok? Entonces, al final de cuentas estamos tratando de utilizar las comunicaciones de entradas y salidas estándares. ¿Qué significa? Pues básicamente la terminal. Recordemos que al principio los lenguajes de programación solamente eran el Command Line Interface, ¿ok? Solamente el clic. No existía una GUI, no existía una Graphic User Interface. No existían las ventanas, no existía el menú, no existía la ventana de procesos, nada. Todo se corría a través de comandos, ¿ok? Entonces, como los principios de la programación, de la computación, vienen precisamente del Command Line Interface, se volvió la comunicación estándar. O sea, la comunicación por defecto. Porque tengan en cuenta que era el único canal de comunicación que había. Y cuando hubo otros canales de comunicación, el Graphic User Interface, la mayoría de usuarios no necesitaba un conocimiento excesivamente técnico para utilizar estas interfaces. Por lo tanto, muchas veces se delegaba el uso de este Command Line Interface solamente a personas que tenían conocimientos técnicos, lo cual es algo que yo considero en lo personal muy tonto. La verdad es que todos los que utilizan una computadora deberían de entender que utilizar una computadora no nada más requiere utilizar la interfaz gráfica. De hecho,
cuando te llegue a no correr la interfaz gráfica y nada más tengas tu interfaz por línea de comandos y no corra tu sistema operativo, no tendrías miedo porque al final de cuentas sabes utilizar la línea de comandos. Obviamente, lo ideal es que como tienes acceso a eso, hagas un backup, protejas tus documentos porque pues, tu archivo de Word no es como que lo vayas a abrir aquí, ¿no? Ese sí necesita Word para ser abierto. Entonces, realmente es una interfaz súper necesaria a la hora de la utilización correcta de una computadora, ¿ok? De un sistema operativo. Entonces, como esta es la entradas y salidas estándares, nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar la terminal. Ahora, yo sé que ustedes están en Dev, C++ o en CodeBlocks o en Settingl o en Visual Studio, como quieran, en donde quieran. La diferencia es que su pantallita negra con letras blancas viene a ser exactamente la misma ventana que el CMD, ¿ok? Esto quiere decir que viene a ser exactamente la misma ventana que la ejecución de línea de comandos. De hecho, esa ventana es la ejecución de línea de comandos. La diferencia es que solamente existe por la ejecución de tu programa, durante la ejecución de tu programa. Cuando tu programa deje de ejecutarse, tú le pulsas un enter y desaparece, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, yo estoy en una terminal que no está o que no existe únicamente para la ejecución del programa. Yo estoy en una terminal general de mi sistema operativo. Es la única diferencia. Todo lo que voy a hacer aquí va a tener el mismo efecto si ustedes puchan F5, ¿ok? Que ya les he dicho que no es lo ideal aprender con un IDE. No se lo recomiendo. Mejor busquen la manera de instalar G++ en Windows, que ya les dije si es un poquito complicado. Pero realmente les va a hacer entender un poquito mejor cómo funciona el lenguaje por adentro, ¿ok? La verdad es que para proyectos grandes sí es mejor que utilicen un IDE, pero ninguno de nosotros estamos en fundamentos tiene conocimientos altamente sólidos para entender todas las funciones de un IDE, como un debugger, por ejemplo. No necesitamos un debugger en fundamentos de programación si no nos enseñan a utilizarlos, porque al final de cuentas el debugger es precisamente para encontrar errores en tu código. ¿Por qué no nos lo enseñarían? Entonces ahí viene tantos problemas y tantos borlotes y tanto show, whatever, ¿no? Entonces, nosotros, después de utilizar y de decirle vamos a querer utilizar el espacio con el nombre, vamos a necesitar una función entera, int. ¿Por qué un entero? Bueno, si se acuerdan de lo que les acabo de decir, nuestro código de estado nos devolvió un 127, un 1 y un 0. No nos devolvió un 23.5, no nos devolvió un ABCDEFG, no nos devolvió un false, no nos devolvió un true. En Windows sí, en Windows nos devuelve un false y un true. Pero en el caso de Linux nos devuelve un número. Entonces nosotros aquí por eso utilizamos un int, ¿ok? En Windows nosotros devolvemos, bueno, el código de estado te devuelve un verdadero o un falso. Es lo único que le interesa a Windows. ¿Tienes problemas o estás mal? No me interesa saber cuál. Solamente me interesa saber si tienes problemas o estás bien. Si tienes problemas, mándame un 1. Si estás bien, mándame un 0. Mándame un false. Ah, no. Al revés. Si todo salió bien, mándame un true. Si algo salió bien, si algo salió mal, mándame un false. Ese es el funcionamiento de Windows, ¿va? Entonces, aunque ese es el funcionamiento de Windows, ustedes en Windows no necesitan ponerle aquí un bool, ¿no? Aquí, bool. La verdad es que no, porque internamente el propio compilador para compilar hacia Windows hace este tipo de cambios, ¿ok? Entonces, en Windows también se le deja un int, ¿ok? Int, aquí le ponemos main. Main viene de principal, ¿ok? Al venir del principal, main, al significar principal, significa que esta va a ser nuestra área de trabajo principal, no aquí arriba. Yo aquí arriba no voy a imprimir aquí abajo, solamente voy a imprimir adentro de mi main, o más adelante vamos a ver adentro de otros ámbitos, de otras funciones, clases, bla, 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 bla. Pero lo vamos a ver más adelante. Por el momento, por ahorita, necesito que entiendan que estas llaves implican en dónde voy a poder trabajar libremente. Yo aquí no voy a poder hacer uso de impresiones, de manejo de funciones, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser adentro de un main, adentro de un ámbito.
El espacio de trabajo que se hace entre las llaves se le llama ámbito, ¿ok? Entonces, yo cuando me refiero al main me estoy refiriendo al ámbito principal, al área de trabajo principal, porque así como tengo un área de trabajo del main, puedo tener otras áreas de trabajo, de otras funciones, de otros namespace, de otras clases, de otras estructuras, bla, 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 de un montón de cosas. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, aquí en mi main voy a estar utilizando, pues, mi interfaz principal. Ahora, aquí yo le voy a poner un return 0. Este return 0 es precisamente para decirle que todo salió bien a la hora de ejecutarlo. Por ejemplo, al parecer este programa en sí mismo no hace nada. Pero si solamente utilizan un IDE que no pueden hacer uso de su terminal como tal, no van a notar la diferencia, no van a ver qué se hace. Entonces, vamos a ver qué se hace. Si nosotros agarramos y le ponemos un ls espacio menos LA, vemos que ya tenemos nuestro archivito. Otra vez. LA. Tenemos nuestro archivito, ¿ok? 1-basics.cpp. Vamos a utilizar g++ espacio 1-basics.cpp. Le damos un enter. Y a la hora de darle un enter, aparentemente no hace nada. Si yo hago un ls espacio menos LA, ahora me aparece un archivo verde, ¿ok? Este archivo verdecito, se los extendí hasta por acá, precisamente porque quiero que vean que tienen X. Si se dan cuenta, solamente las carpetas o las cosas verdes tienen una X. Estas cosas verdes son los ejecutables. En mi caso, como estoy en Linux, no tengo que terminar con .exe. No es necesario. Yo puedo terminar con a.out, puedo terminar con la extensión que se me ocurra. La verdad es que no es necesario forzosamente que termine con un .exe. En Windows sí. En Windows sí es necesario. Entonces, aquí, ya que tenemos ls-la, vamos a ejecutar este a.out, a.out. Así se ejecuta, a.out. Recordemos que yo les dije que el punto es la carpeta actual. Es como decir precisamente la ruta de la carpeta actual, que vendría a ser Home, Aragón, Escritorio, Fundamentos de Programación, a.out, la ruta completa, ¿ok? Si yo le doy un enter, no hace nada. Todo lindo, todo precioso, todo hermoso. Porque pues yo le dije que no hiciera nada. Al final de cuentas, lo que me interesaba era el código de estado. Si yo voy e imprimo el código de estado, me imprime un 1. Va. Ahora, si yo voy y le cambio este return 0 al return 1 para decirle que mi programa a la hora de ejecutar sí tuvo problemas, entonces voy a regresar y aquí, como ya hice un cambio en mi código, tengo que volver a compilarlo. Porque si yo lo vuelvo a ejecutar así, me vuelve a dar la ejecución anterior. ¿Ok? Entonces tengo que volver a compilarlo forzosamente. Al volver a compilarlo, yo estoy volviendo a crear la pila de sentencias en ensamblador para crear el ejecutable. Antes de que yo lo compilara, esta pila de sentencias en ensamblador no se crea. O sea, ya estaba, pero no tenía los cambios recientes. Entonces, al no tener los cambios recientes, obviamente no vas a ver los cambios, vas a ver como la ejecución anterior. Necesitas forzosamente compilar para que tu ejecutable tenga los cambios que tú le dijiste que iba a cambiar, ¿no? O sea, valga la redundancia. Entonces, ahora sí, voy a ejecutar y aparentemente tengo el error 1. Si yo imprimo un código de estado, que ya sabemos que es lo mismo que eso, pues me imprime un 1. ¿Ok? Si yo aquí le pongo 200 controles, compilo y vuelvo a ejecutar, ahora me aparece el código de estado 200, ¿ok? Voy a imprimir el código de estado y me aparece un 200. Ese es el return. Para eso sirve el return. Ahora, ¿qué son los argumentos del sistema? La verdad es que por eso es que nuestro main es una función y no un espacio con el nombre. Lo recibe por medio de los argumentos principales de tu programa.
Entonces, ¿por qué? Pues porque son los argumentos del ámbito principal. Lo que tenemos aquí, los parámetros que tenemos aquí, realmente son dos. Uno es de un tipo entero y nos dice la cantidad de argumentos del sistema. Vamos a ponerle cantidad de argumentos del sistema, CAS. Cantidad de argumentos del sistema. Y vamos a crear un doble puntero de caracteres. ¿Qué significa esto? Realmente ahorita no necesitamos entender estas cosas, ustedes tranquilos, esto no es necesario, disclaimer, ¿no? Esto no es necesario que lo entiendan ahorita, solamente necesito que entiendan que existe, para que entiendan por qué el main es una función. Solamente necesito eso, no necesito que entiendan todo el código ahorita, eso lo vamos a ver hasta después, porque no necesitan o no les preguntan esto realmente en el examen. Lo que les preguntan es si puedes utilizar los argumentos del sistema y muchos niños se quedan con cara de ¿Are? ¿Qué son los argumentos del sistema? Bueno, para que no nos pase, vamos a ponerle esto. Y a esto le vamos a poner el nombre de argumentos, ¿no? Es más, argumento. Si yo pongo aquí, esto no es necesario que lo entiendan de una vez, pero voy a poner un for rapidísimo. En el que diga un int menor que, y aquí para esto sirve CAS, cantidad de argumentos del sistema. Y aquí yo voy a poner argumento, corchetes, y. ¿Ok? Ahora, ¿para qué lo voy a poner ahí? Realmente yo lo quiero imprimir. ¿Cómo imprimo cosas en C++? Bueno, para imprimir cosas utilizamos el comando code, ¿ok? Al utilizar el comando code, nosotros estamos diciendo console out. Esto quiere decir una salida por consola. La consola viene a ser el emulador de terminal que estamos utilizando. Es decir, salida por consola es imprimirme algo aquí. Es tu pantallita negra con letras blancas. Y aquí voy a saltar una línea con end line. End line. End. Se acorta end. Ahora sí, guardo. Obviamente aquí abajito todavía voy a poner otro code. Menor que. Para imprimir CAS. Para imprimir qué hay dentro de CAS. Ahora sí. Voy para acá. Compilo. Ejecuto. Y ahora me dice a.out y ya. Porque no le pasé nada más. ¿Qué pasa si ahora yo le paso varios parámetros? Si se dan cuenta, ya no me dice 1 y a.out. Ahora me dice 6 y me dice todo lo que le imprimí separado por espacios. ¿Ok? Separado por enteres, separado por líneas. Entonces, eso es lo que significan las cosas que hay aquí en este main. ¿Ok? Para eso sirven, para leer los argumentos del sistema. Ahora, que si no vas a utilizar argumentos del sistema, todo lo que acabo de decir no importa de mucho. Lo puedes dejar vacío, porque no vas a utilizar argumentos del sistema. Y esa es la razón por la cual, en algunos casos, ni siquiera les enseñan que el main puede llevar cosas en los parámetros, entre los paréntesis. ¿Ok? Entonces, ya saben para qué sirve, todo lindo, todo precioso, todo hermoso. Ahora sí, vamos a centrarnos específicamente en las impresiones. Si yo quiero imprimir un texto, tengo que utilizar forzosamente las comillas. En la mayoría de lenguajes de programación, las comillas van a significar eso, texto. Texto como tal. Nada de código, nada de variables, nada de clases, nada de palabras reservadas, no. Aunque yo aquí le ponga un int, que es una palabra reservada, como ya podemos ver que nos la dibuja toda linda, toda preciosa, toda hermosa, pues aún así me va a imprimir un int y no lo va a tomar como parte del lenguaje. Si yo le quitara estas comillas, automáticamente lo empieza a leer como parte del lenguaje, cosa que no quiero. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle comillas. Obviamente, si ustedes están ahora, a partir de aquí ya pueden seguirme con el codeblog, con el DevC++, a partir de aquí ya pueden escribir ustedes en su editor de código. Bueno,
Normalmente se hace un hola mundo, pero la verdad es que eso es algo súper hiper mega común. Si quieren, si va a ser su primera línea de código, está bien que sea un hola mundo, no está mal, pero también pueden ser un poquito más originales, ¿no? En mi caso yo le voy a poner programando chido. ¿Por qué? Pues nosotros sí tenemos cierta diferencia. Ok, programando chido. Una vez entendido esto, nosotros nos vamos a ir para acá. Sí, es cierto, vamos a cambiar el return 200 porque no quiero que me mande un error a cada rato. Vamos a limpiar la ventana con control L, ya sabemos. Ahora vamos a compilar. Una vez compilado, ejecutamos. Normal porque no necesitamos parámetros del sistema. Y me dice programando chido. Me imprime lo que les estoy pidiendo que me imprima, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo otros elementos? Ahora, obviamente podemos seguir imprimiendo aquí. Decirle otra cosa. Sin necesidad de ponerle otro code. Simplemente porque tenemos un endline previo. Es decir, aquí me va a imprimir esto, luego un salto de línea y luego esta otra cosa. Y no tengo que volver a escribir otro code en otra línea de abajo. No es necesario. Entonces voy acá, compilo, ejecuto y tenemos programando chido otra cosa. Ahora, vamos a crear una variable. Una variable se hace creando o se inicia diciéndole de qué tipo de dato va a ser. Por ejemplo, así como tenemos el main es una variable, es una función porque tiene paréntesis y además tiene llaves. Entonces esa es una función. Aquí lo que nosotros queremos es un valor, no queremos la ejecución de algo, simplemente queremos guardar un valor. Hagan de cuenta que una variable es como una cajita de valores, ¿ok? La cajita A, la cajita B, la cajita C, la cajita números de cuenta, whatever, ¿no? Entonces, dentro de esa cajita, lo único que vas a poner son datos, información, ¿no? No vas a guardar cosas físicas, no es una cajita física en la cual tú puedas agarrar y decir, no, voy a meter un peluche. No. Es una cajita en donde nada más puedes guardar datos. Específicamente, es un sector de tu memoria RAM. ¿Qué quiere decir esto? Tu memoria RAM se divide en bancos, que son las plaquitas negras que tienen, y estas plaquitas negras adentro tienen muchísimos, miles de millones literalmente de capacitores y transistores para poderlos leer, o sea, de capacitores y su respectivo transistor para poder leer si el capacitor está cargado o descargado, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de miles de millones porque, digamos, si ustedes tienen 4 GB de RAM, cada byte son 8 bits y un bit es un capacitor con su respectivo transistor para poder ser leído. Entonces, si tienes 4 bytes, tienes 32 bits, ¿ok? Si tienes 4 gigabytes, kilobytes serían 1000 bytes. Megabyte serían 1000 kilobytes, o sea, 1000 miles, 1 millón. Y gigabyte viene a ser 1000 millones. Entonces, si decimos que tenemos 4 gigabytes, tenemos 4000 millones de bytes. Como son bytes, cada uno está compuesto por 8 bits, entonces tenemos un total de 32,000 millones de capacitores con su respectivo transistor. Entonces, como tenemos tantas de esas cosas, obviamente tenemos que saber ubicar entre un sector de memoria y otro. Para eso se tienen las direcciones. Entonces, muy tontamente, se considera a las variables como una relación de dos cosas. Una relación entre su nombre y su valor. La verdad es que es una trifuerza. Son 3 cosas. Es el nombre de la variable o identificador, el valor de la variable o estado de la variable y la referencia de la variable o la dirección de memoria, ¿vale? Son esas 3 cosas las que componen una variable. Si nosotros utilizamos una variable, no tenemos que asignarle una dirección de memoria. Esa se asigna automáticamente por medio del sistema operativo, el ensamblador, el compilador, todo lindo, todo precioso, todo hermoso. Entonces, simplemente vamos a decir que vamos a crear una variable llamada A,
que como su nombre le está diciendo, es entera, que sea igual a 67. Ahora, si yo quiero imprimirla, pues aquí ya no es necesario que imprima esto. Es más, sí, en vez de imprimir otra línea, nada más voy a imprimir A, ¿vale? En vez de imprimir otra cosa, nada más vamos a imprimir A. Aquí estamos imprimiendo chido, y en la siguiente línea vamos a imprimir A con un solo code. Entonces vamos a ponerle control S, guardamos, vamos, compilamos, ejecutamos, y nos dice que andamos programando chido 67. Todo lindo, todo precioso, todo hermoso. Entonces, si yo aquí utilizara comillas, porque estaría utilizando el texto A, aquí ya no se me imprime el valor. Aquí se me imprime A. ¿Qué tal si guardo? No guardé. Ahora sí. Ya, listo, ya guardé, compilo, ejecuto, y ahora sí nos imprime una A. Si nosotros quisiéramos ver la diferencia, pues simplemente le podemos poner esto, aquí otro enter así. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible, y aquí podemos poner una normal. En plan. Oye, pero no estás poniendo puntos y comas. Bueno, aquí no estoy poniendo puntos y comas precisamente porque quiero que entienda que es la misma línea, para no tener que escribir varios codes seguidos. Entonces, control S, el punto y coma se lo pongo solamente hasta el último code, y le doy compilar, no hay ningún error, ejecutar, y me imprime programando chido A y 67. Si se dan cuenta, la diferencia entre escribir el texto A y el valor A es que al texto le pones comillas. ¿Ok? Entonces, así como tenemos variables enteras, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con un 67.5? Entonces, no vamos a utilizar un entero porque 67.5 no es entero. Vamos a utilizar un float, ¿vale? O floating point, número de punto flotante. Es decir, si ustedes consideran al 67 como la base y al 68 como el tope, el punto 5 como que quedaría flotando en medio, por eso se llama floating point. Aquí vamos a decirle que va a ser B igual a... Bueno, de hecho pueden ponerle el nombre que se me ocurra. No hay problema, ¿va? Entonces, nombre, el nombre que se me ocurra. Y vamos a ponerle 67.5. Y aquí vamos a ponerle el nombre que se me ocurra, porque pues, la verdad no les voy a escribir todo, que lo autocomplete el editor, el editor de texto. O sea, yo no tengo editor, yo soy yo. Estoy editando estos videos. Ahora sí, compilamos y ejecutamos. Y nos da un 67.5. Aquí sí podemos guardar un 67.5. En un entero no, porque nada más se trata de enteros. Ahora, existen otros tipos de datos como el double. Pero el double viene a ser otro punto flotante con ciertas características que tendrías que configurar hasta cierto punto. Porque imagínense que sí, es mucho más preciso un double que un float. El problema es que cuando tú lo imprimes, nada más te imprime 4 cifras. No te imprime más, solo 4. Y ya. Entonces tú como usuario primerizo no puedes ver la diferencia. Hasta que ves cosas un poquito más especiales. ¿Ok? Entonces, después de tener el flow, que aparte del double, que sepan que el doble existe y por eso lo pintan, vamos a utilizar el bool, que es para guardar un booleano. ¿Qué significa esto? Un valor en verdadero y falso, nada más. Voy a decirle valor de verdad, valver. Valor de verdad. Y voy a ponerle true. True. ¿Ok? Y aquí abajito voy a ponerle que me imprima... Ah, bueno, aquí ya... Bueno, no, aquí no, porque... Ahí está. Valver endline. Compilamos, ejecutamos y no hace nada porque no lo guardé. Según yo lo guardo, pero como que no agarra el control S del teclado. Compilamos, ejecutamos
y ahí hay un 1. 1. No hay un true, hay un 1. No es un true de toda la vida, es un 1. ¿Por qué? Porque realmente el único sentido de que exista el true es que exista el false. Es decir, la única razón para que exista el concepto verdad es porque tiene que existir el concepto mentira. Si no existe el concepto mentira, ¿de qué serviría definir el concepto verdad? Porque todo sería verdad, sería sinónimo de realidad, ¿no? Aunque está medio especial este show. Valver, false. Ahora se lo vamos a cambiar por un false. Ahora sí lo guardé. Limpiamos para que no nos sature, compilamos, ejecutamos y ahora nos aparece un 0. Ese es el objetivo de las variables booleanas. Solamente valer unos o cero. Si yo aquí le pongo 500,000 o lo que se me ocurra y le pongo un control S, me voy, compilo y ejecuto, me aparece un 1. ¿Entienden? Cualquier valor que yo le ponga va a ser un 1, a menos de que le ponga el propio 0. Solamente si le pongo el propio valor 0, me va a dar un false, o me va a dar otro 0 de nuevo. Obviamente también sirve que le ponga el null. Esto también es válido. Pero pues casi nadie lo usa. Entonces, vamos a decirle que va a ser true. True. En minúsculas. True. No le vayan a poner T mayúscula o no todas mayúsculas. No, solamente en minúsculas. De aquí, ¿qué otra variable tenemos? Otra importante es el char. El char viene a ser un carácter. Nada más. Solo un carácter. Si nosotros ponemos carácter letra, nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Quiero que valgas igual a una letra A. El problema es que A ya vimos que es una variable. Entonces, A en sí mismo es un texto, porque no tiene, perdón, es parte del lenguaje, ya sea una variable, o sea, como tal el lenguaje se consideran las palabras reservadas. Eso significa que tus variables no son parte del lenguaje, ¿ok? Pero creo que entienden. Si no le pongo algunos simbolitos que le diferencien del demás texto, va a pensar que es algo a lo que tiene que hacer referencia. Como por ejemplo esta A. Sin comillitas nos da el valor de la A. Y no quiero el valor 67 en mi letra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí como queremos guardar la A, le vamos a poner comillas simples. Simples, ¿ok? Las dobles significan texto, y un texto, en su definición, es un conjunto de caracteres que tienen un significado por medio del lenguaje. Aquí no nos estamos refiriendo a un conjunto de caracteres, nos estamos refiriendo a un único carácter, a solo uno. No un conjunto, no es un conjunto de un carácter, no, es solamente un carácter. Así como podemos tener conjuntos vacíos de caracteres, más adelante los vamos a ver. Pero bueno, el chiste es que aquí tenemos a letra, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí que nos imprima letra. Endline. Ahora, si nosotros vamos, compilamos y ejecutamos, nos aparece nuestra hermosa A. ¿Vale? Y por último, a ver, estos serían los 5 tipos de datos primitivos, son 5 nada más. Int, float, bool, char y el double. Ahora, seguramente me los confundieron en algún momento y les enseñaron que existía algo llamado string. Lo cual no está mal, sí existe. Pero no es un tipo de dato primitivo. De hecho, el string es un objeto. Más adelante vamos a ver el tamaños y todas estas cosas. Bueno, de hecho ahorita. Entonces, vamos a ponerle que el string es un texto. Y de hecho le vamos a poner texto. Es igual. Y de hecho, si se dan cuenta, nuestro string no se dibuja porque no es un primitivo. No porque no sirva. ¿Ok? Entonces, string texto es igual a un texto. Control Z. Un texto poético. Porque no tengo imaginación. Poético. Perfecto. Ahora, como yo estoy en Linux,
Las ventajas es que puede imprimir acentos, entonces no hay problema con eso. Vamos a ponerle endline, texto. Endline. Control S, ahora sí ya guardamos, compilamos, ejecutamos y ahora sí nos dice o nos imprime un texto poético. Todo hermoso, todo precioso, todo sabroso. Ahora, cada uno de estos elementos les dije que utiliza un espacio en la memoria. Estábamos hablando de 4,000 millones, de hecho estábamos hablando de 32,000 millones de ceros y unos. Pero, obviamente, este texto, esta letra, este valor de verdad, este nombre que se me ocurra, esta A, no son solamente un 0 y un 1, son varios ceros y unos, son varios, ¿ok? Y nosotros solamente vemos la representación de estos ceros y unos en la pantalla. Entonces, al final de cuentas, nosotros queremos saber cuántos ceros y unos le corresponden a A, cuánto a el nombre que se me ocurra, cuántos al Valver, cuántos al letra y cuántos al texto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues en realidad es muy sencillo. Aquí, para sumarle más texto, yo simplemente le puedo poner aquí diagonal, Ahora, aquí vamos a enseñarles un poquito de estas cosas. Estas cosas son las secuencias de escape. Las secuencias de escape son básicamente pequeños mini códigos que podemos escribir adentro de un texto. En este caso, este mini código solamente indica que quiero recorrerme hacia adelante algunas cuantas veces, ¿ok? Esto quiere decir que no lo voy a hacer directamente sobre A, sino en el siguiente espacio múltiplo de 8. Está medio raro, pero no se preocupen, eso no es necesario que lo entiendan ahorita ya, ¿va? Entonces, después de esto voy a decirle tamaño, si se dan cuenta es diagonal invertida T, y después de eso es mi texto. Yo empiezo por la T, ¿no? Tamaño, dos puntitos, espacio, y aquí vamos a ponerle size of, size of, ¿ok? Size of es una función. Size of. Size significa tamaño, of de. El tamaño de, podemos aquí ponerle A o podemos ponerle un int, lo que querramos, ¿ok? Entonces, voy a agarrar, voy a copiar esto, control C. De hecho, control X no iba aquí. Este es el texto. Esto iba aquí. Ahora sí. Ahora esto lo voy a pegar aquí también. Y voy a decirle que para tamaño. Si no es un tampón. Tamaño. Todo lindo, todo precioso, todo hermoso. Aquí, como ya no estamos buscando un entero. Y el nombre que se me ocurra era un flotante. ¿Sí? El nombre que se me ocurra era un flotante. Pues sí. Ay, Dios. Va. Después aquí voy a volver a hacer lo mismo, pero yo les dije que no nada más tenemos que poner el tipo de dato, también podemos utilizar la propia variable. En este caso, yo sé que Valver es de tipo booleano, ¿no? Valor de verdad, sí, es de tipo booleano. Aquí está, booleano. Yo no le voy a poner un bool aquí, yo le voy a poner al propio Valver. Control Z, porque ahorita size of int, tamaño, Valver, tamaño, size of, control Z, otro, ahí está. Valver. Perfecto. Y después del Valver, a letra le voy a hacer lo mismo. Letra. ¿Ok? Y a texto, texto también le vamos a hacer lo mismo. Texto. Y vamos a dar un control S. Este size of precisamente nos permite encontrar el tamaño adentro de la memoria en bytes. Si tú quieres saber específicamente cuántos ceros y unos hay, el resultado de este size of lo multiplicas por 8. ¿Ok? Entonces, damos una compilación y una ejecución. Y aquí vemos que el 67, el entero, pesa 4 bytes. Es decir, necesitamos 4 bytes internamente en nuestra memoria para poder utilizar un entero. Es decir, 32 ceros y unos. En el caso del flotante es lo mismo. En la misma cantidad de memoria puede guardar el mismo dato entero
más su parte decimal. La diferencia es que no se guardan en el mismo, del mismo modo, se guardan de maneras diferentes. El entero se guarda por algo que se llama complemento a 2 y el flotante se guarda por la norma IEEE 754, ¿ok? Sí, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Bueno, esos son los que dicen los estándares, los que rigen nuestra vida. Y de ahí nosotros también vamos a tener este 1, recordemos que es nuestro booleano, nada más pesa 1 byte, ¿ok? Y este es nuestro carácter, igual solamente pesa 1 byte, porque solamente es un carácter. Ahora, nuestro texto pesa 32, pero no son 32 caracteres. Un texto poético, no son 32 caracteres. ¿Por qué no se imprime un 32? Bueno, realmente el tamaño de un string es un objeto, es decir, todos los strings pesan 32. La diferencia es que su texto no se guarda dentro del string. A diferencia del entero que se guarda dentro del entero, el flotante, el número decimal que se guarda dentro del flotante, bla, 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 se guardan adentro. Estos no. Estos solamente son variables de referencia que van a guardar la dirección de memoria en donde realmente está el texto. Como por así decirlo, guardan en algún lugar y lo que recuerda el string es la dirección de memoria. ¿Ok? Por eso les digo, el string no es un tipo de dato primitivo. El string es un objeto. También es un objeto el code y también es un objeto el endline. Pero eso lo vamos a entender más adelante. De hecho, nosotros no vemos programación orientada a objetos en fundamentos de programación. Entonces, tranquilos, no hay tanto problema. Entonces, una vez aclarado esto, creo que ya les puede quedar muchísimo más claro cómo funcionan los tipos de datos adentro de C++, cómo pueden distribuir estos tipos de datos, cómo pueden mejorar su código. Por ejemplo, si yo utilizo aquí vamos a ponerle... ¿Por qué el double se llama double, no? Es muy sencillo. Si nosotros aquí nos vamos al tamaño de flotante, aquí al tamaño de flotante, que aquí abajito le ponemos un size of, nada más el puro size of, de el doble, que guarda lo mismo que un flotante, endline. Esto no lleva punto y coma, porque pues no tengo codes. Entonces, compilamos, ejecutamos y nos imprime un 8. El doble se llama double porque es el doble del tamaño de un flotante. Por eso. De ahí viene el nombre. De los tamaños. Si nunca les enseñan los tamaños, ¿cómo quieren que aprendan? ¿Ven? Por eso es que nosotros vemos esto. Y sí, esto tal vez no se los pregunten textualmente en el examen de fundamentos, solamente en la parte teórica, pero sí les van a pedir programas en donde tengan que tener en consideración el tamaño de las variables. Y de hecho, es algo súper mega útil cuando vemos punteros. Pero hasta que veamos punteros van a entender la inmensa utilidad que tiene esto. ¿Ok? Bueno, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí. Se cuidan. Los quiero. Adiós. Bye. Chao.